Sahana bhavatu sahanau bhunaktu sahaviryankaravavahai tejasvinavadhitamastu ma vidvishavahai. Om Shanti Shanti Shanti. Sadasivasamarambam Shankaracharya Madhyaman Asmadacharya Paryantan Vande Guru Paramparam. Om Yo Namaha. Hari Om. Hemos visto en la clase anterior uno de los ejes fundamentales de cómo se estructura idealmente la sociedad védica, acorde a la tradición de los Vedas, de la que forma parte la astrología, la ayurveda, el yoga, etc. El primer eje que hemos visto de este diseño de la sociedad es los ashramas, las diferentes etapas de la vida por las que pasa toda persona. Hoy vamos a ver la segunda parte, que es los grupos a los que pertenece todo el mundo para contribuir a la sociedad. Y a esto le llamamos el varna, el grupo o la categoría donde puedo contribuir a la sociedad para que la sociedad, como un todo orgánico, tenga prosperidad y viva en armonía. Entonces, estos tres ejes son el varna, esta clasificación de los grupos de personas que hay en la sociedad para que podamos contribuir a la sociedad. Este es el primer eje. Segundo, las etapas de la vida. Y tercero, son las metas humanas, que ya las vimos en las primeras clases. Las metas humanas son las búsquedas humanas que todos buscamos y que queremos satisfacer. La búsqueda de seguridad, artha, la búsqueda de placer, kama, la búsqueda dármica y la búsqueda de la plenitud o de la liberación, de liberarse del sentido de infelicidad, de inseguridad. Para satisfacer estas cuatro metas humanas, estos purusartas, la tradición védica da una atmósfera, una infraestructura que son estos dos otros ejes, es decir, que son cómo son las etapas de la vida por las que voy pasando para que pueda sacar provecho de ellas según mi situación y cómo puedo contribuir y crecer en la sociedad a través especialmente de mi profesión, de mis talentos, cómo puedo ofrecérselos a la sociedad para que yo crezca y la sociedad en su conjunto se beneficie de ello. Este tercer pilar, este varna, estas categorías de los grupos, es lo que vamos a ver hoy. Entonces vemos que el Veda tiene en cuenta estos dos tipos de metas humanas, digámoslo así, que son las metas materiales, que involucran seguridad, placer, la búsqueda del Dharma, podemos llamarle búsqueda material, y la búsqueda espiritual, que sería moksha. El Veda tiene en cuenta esas dos necesidades y por eso propone esta infraestructura, esta atmósfera, para que sea conducente para satisfacer esas dos tipos de metas. Ahora bien, lo que dice el Veda es que la meta fundamental, la que realmente nos da la plenitud, no son las búsquedas materiales, que uno puede satisfacer y es legítimo, sino que va a ser la búsqueda de moksha, la búsqueda de la plenitud, con el conocimiento espiritual, la que realmente me va a colmar, la que realmente va a satisfacer este anhelo que tengo por la plenitud, este anhelo que tengo por la felicidad. Las búsquedas de seguridad, de placer, van a ser necesarias porque van a estar ahí. Como ser humano tengo un cuerpo, tengo una mente, tengo una familia, tengo que ganar dinero, tengo que vivir en la sociedad y por lo tanto son legítimas. Pero por mucho que logre muchos logros desde el punto de vista material, no voy a verme nunca completo. Necesito tener una visión más amplia y llegar a tener éxito también en la búsqueda espiritual. Sin la búsqueda de moksha, sin esta completitud que supone moksha,
nunca va a ser suficiente, siempre voy a querer más, siempre me voy a querer ver diferente. Entonces el Veda señala claramente que el éxito del ser humano consiste en descubrir su verdadera naturaleza real. Y ese es en realidad el logro último y el logro detrás incluso de las búsquedas materiales. Entonces vamos a ver que el Veda propone esta sociedad con el espíritu de que la sociedad tenga las oportunidades necesarias para crecer y para madurar como personas con el fin último puesto siempre en mira. Es decir, que la sociedad védica no es una sociedad que vaya a valorar el éxito de la sociedad en su conjunto o del individuo por el éxito en la riqueza o el éxito material, sino que el éxito de esta sociedad, el espíritu que hay detrás de este diseño social, va a ser siempre que sea una sociedad no competitiva en la que uno pueda crecer espiritualmente y lograr este objetivo de moksha. Ese es el espíritu que ronda detrás de este diseño. Detrás de este diseño, como vamos a ver, y como no estamos acostumbrados a ver en las sociedades modernas, no está una sociedad en la que la riqueza, el dinero, el prestigio sean el último factor, que midan el factor de éxito social en términos de, por ejemplo, renta per cápita, poder adquisitivo, PIB, etc. Sino que el éxito de esta sociedad tradicional, que ya no existe ni siquiera en la India, pero que se puede tomar el modelo para ver el espíritu que hay detrás y que nos sirva a nosotros para orientarnos y guiarnos en nuestra vida, va a ser una herramienta muy importante para saber conducirnos en las etapas que vamos sucediendo y, ahora como vamos a ver, en mi contribución a través de los dones que tengo y a través del tipo de personalidad que tengo, habré de elegir un tipo de profesión en la que esté acorde con los talentos y los dones que por mi naturaleza tengo. Eso es lo que vamos a ir viendo hoy. Entonces vamos a ver que el Varna está pensado, el Varna, la categoría, la división, en la que hay unas categorías en las que se establecen grupos de personas de acorde a la naturaleza de la mente de cada uno. Este Varna, esta división social basada en categorías de grupos, va a tener como función que la sociedad en conjunto prospere. Y la sociedad siempre se va a ver como un todo orgánico. Cada uno de estos 4 grupos van a ser grupos que son como órganos dentro de un cuerpo, dentro de una totalidad. No son grupos independientes, porque en realidad la independencia es un mito. Nadie es independiente. ¿Quién de nosotros es independiente? No existe la independencia. La independencia es un mito porque nadie puede sostenerse por sí mismo. Nadie tiene los recursos necesarios y los produce él para comer, para vestirse, para tener una vida mínima. Necesita la colaboración y la participación del resto de la sociedad. Vivimos como en una colmena. No existe el individuo independiente. Es un mito. Hay que examinar esas ideas de la independencia porque no existen. Vivimos en una sociedad colaborativa en la que necesitamos a otros grupos de personas que son diferentes que nosotros. Entonces, en esa sociedad, viendo como un todo, como un cuerpo orgánico que tiene diferentes partes, esas partes van a colaborar para el bien común. Ese es el espíritu de esta clasificación. Entonces vamos a ver que hay 4 categorías de personas, 4 grupos de personas que se dividen en función de 3 características. Y probablemente las habréis oído mencionar muchas veces. Las 4 categorías son Sudra, Vaishya, Kshatriya y Brahmana. Ahora vamos a ir viendo qué significa cada una. Entonces, estas 4 categorías tienen 3 criterios para clasificarse, que son los siguientes. El primer criterio y el más importante es el criterio de los gunas, de las cualidades de la personalidad.
Las cualidades que tiene el individuo como persona, las cualidades de su mente, van a estar clasificadas por la preponderancia del guna. Guna quiere decir literalmente atributo o cualidad, es decir, los atributos de la mente. ¿Cómo es la persona? Dependiendo de cómo sea la persona, vamos a estar en uno de estos 4 grupos que existen en esta clasificación. Otro tipo de clasificación podría ser de acuerdo al tipo de actividad que desarrolla la persona en la sociedad. Eso es la clasificación por karma, por actividad. Y el último tipo de clasificación es la clasificación por nacimiento, donde uno nace, se queda como contribuidor dentro del gremio en el que nace. Esa clasificación se llama yati y es lo que hace que de ahí se derive o se perturbe este espíritu de la clasificación de la sociedad y dé lugar al sistema de castas, tan mal entendido en la sociedad occidental, porque es un tema controvertido del que se puede hablar, pero nace de que las castas toman su clasificación social en base al nacimiento, como un estanco. Esa clasificación no está originariamente en el espíritu que permea esta clasificación social. La clasificación que nace de este espíritu es dependiendo del carácter y la personalidad de la persona y dependiendo de la actividad que va a hacer dentro de la sociedad. Entonces vamos a empezar viendo esta primera clasificación, que es la más importante, que es la clasificación por el tipo de carácter o el tipo de cualidades que uno tiene en la mente. Los gunas que uno tiene en la mente. Entonces, como buenos conocedores de esta clasificación, que todos conoceréis, que es muy conocida en el Sankhya, en el yoga, hay 3 aspectos de la mente, que son los 3 gunas. Y los 3 gunas son sattva, rayas y tama. Sattva hace referencia a la luminosidad, a la luz, a lo puro, está asociado con el color blanco. En este lugar, las personas que por naturaleza tienen una tendencia a la filosofía, al pensamiento, a la bondad, las personas que se sienten atraídas como un imán hacia la búsqueda espiritual, hacia las disciplinas, hacia el conocimiento espiritual, van a tener los atributos sádvicos, los atributos de esta cualidad mental. No hay ninguna persona que sea 100% de una cualidad, sino que estamos mezclados, tenemos una mixtura de estas 3 cualidades. Entonces la primera cualidad, sattva, esta cualidad que hace referencia al pensamiento, a la abstracción, a la organización, a la creatividad. Esta es la primera, sattva, ¿verdad? Y de ahí, de esa clasificación, luego van a salir un tipo de personas que estarán mejor preparadas para contribuir a la sociedad enlazándolo con el karma, con el tipo de actividad que van a hacer. Ahora vamos a ver rayas, el segundo aspecto o el segundo cualidad que puede tener la mente es este aspecto de rayas, que está asociado con el movimiento, con el color rojo, con la pasión, con el dinamismo, con la motivación. Son personas extrovertidas, muy motivadas, apasionadas, en las que buscan siempre la actividad, son muy activas, planifican, tienen metas, tienen ambiciones. Esta característica de rayas va a tener que hacer un perfil que la personalidad de esa persona tienda hacia ese tipo de movimiento. Y el último cualidad de la mente es la cualidad de tamas, que está asociada a la actividad más mecánica, más manual, a la inercia, a la fuerza, a la materia, a la oscuridad también. Es una fuerza más pesada, más terráquea, ¿verdad? Y las personas que tengan esa composición, pues también despuntarán con esas cualidades. Pero no hay nadie que sea 100% sattva, 100% rayas, sino que tenemos una mixtura. Ahora, de acorde a estas 3 cualidades
que son un aspecto de la cosmología en general, que permean todo el mundo, el universo, son de 3 características que luego tienen los elementos y están en todo el universo, permean el universo. De acuerdo a estas 3 características, luego vamos a tener 4 tipos de combinaciones de esas cualidades. Y esos 4 tipos de combinaciones van a dar lugar a los 4 grupos en los que cada persona va a estar colocada en ese grupo para contribuir a la sociedad en la forma de su trabajo, en la forma de su profesión. Y ahora vamos a verlos uno por uno. Entonces, la primera combinación que tenemos de esos 3 aspectos es tamas, rayas, sattva. Tamas al principio, tamas en el frente, segundo, rayas y tercero, sattva. En este caso, ese grupo al que se denomina Sudra va a ser las personas que tienen esa combinación y tienen más acentuado primero tamas, segundo rayas y en último lugar sattva. Las personas que tienen esa combinación, ¿por qué destacarán? Porque son personas que son la fuerza trabajadora del país, los que hacen, los que no están elucubrando, no están creando grandes teorías, no son personas que les encante estar filosofando por su naturaleza, por su propia naturaleza. Estas personas son tendentes a la acción, a un tipo de acción que puede que sea más mecánica, pero que es obviamente necesaria. Y de hecho, la mayor parte productiva de un país es Sudra. ¿Por qué? Por ejemplo, si vemos la construcción de una ¿cómo se dice? De una presa. En la construcción de una presa, la mayor parte de trabajadores no son ingenieros. Para construir una construcción de una presa se necesitan un grupo muy pequeño de ingenieros. La fuerza que piensa y que diseña, que está elucubrando las posibilidades de organización y de dirección de esa presa, en realidad son nada, se puede contar con la mano. Los ingenieros que diseñan ese proyecto son muy pocos. Ahora, la gran parte que tiene que ejecutar, que tiene que implementar esa infraestructura, son los Sudras, son la clase que se dedica a implementar y son la mano ejecutiva, la mano que ejecuta la acción. Y obviamente se necesitan mucho más trabajadores que ingenieros en cualquier trabajo. Cuando se construye un edificio, ¿cuántos arquitectos hay? 1. ¿Cuántos trabajadores hay? Muchos más. Entonces, la gran fuerza que saca adelante el país es el Sudra, es decir, la clase trabajadora que ejecuta. Esa es la primera clasificación que da lugar a ese tipo de contribución. Ahora, el siguiente tipo de contribución y segundo tipo como de personalidad, de acorde a la naturaleza de esa persona, es el Vaishya, el comerciante, el emprendedor, que tiene una combinación ahora de, en primer lugar, rayas, la actividad, el color rojo del movimiento, de la dinamis, del aspecto dinámico. Rayas, tamas en segundo lugar y sattva en tercer lugar. Este emprendedor o este comerciante tiene como características las principales, las cualidades de rayas, que cuáles son el movimiento, lo dinámico, extrovertido, ambicioso, tiene metas, está muy motivado, es muy energético. Este tipo de personalidad lo que va a hacer, como tiene esas calificaciones, es crear empresas, crear negocios y, a diferencia del siguiente tipo, como tiene en segundo lugar tamas, el comerciante o emprendedor va a buscar su propio beneficio y el de su familia. No va a pensar en el bienestar general de la sociedad. Está muy motivado, tiene ambiciones, quiere conseguir un beneficio, quiere hacer proyectos, tiene ideas, es una persona muy extrovertida y
porque tiene ese rayas en primer lugar, le va a llevar a cabo hacer este tipo de acciones, pero siempre con un beneficio para él mismo o para su familia. Es un beneficio cerrado de un entorno pequeño, ¿verdad? Ahora, el siguiente tipo, que va a ser el Kshatriya, va a tener la misma combinación que el anterior, es decir, que rayas está al principio, la cualidad de la dinamis, la cualidad del movimiento, va a estar en primer lugar, pero en segundo lugar no está tamas, sino sattva. Y como tiene sattva en segundo lugar y en tercer lugar tamas, va a tener las mismas características que el anterior. Va a ser una persona que tiene ambiciones, es muy dinámico, es muy extrovertido, tiene mucha energía, planifica, pero como tiene sattva, ahora el bienestar que persigue no es solamente para él, no está centrado en él solo, ni en su familia, sino que ahora este hombre mira para el bienestar y para el bien común. Es un idealista, es un luchador, es un activista. No mira solo para él, ni para su familia, sino que piensa en la totalidad. Este es el perfil típico, ideal, de un político o de un gobernante a la usanza tradicional. El Kshatriya. Kshatriya quiere decir también directamente el guerrero o el rey, porque ese papel de dirigir bien al país, teniendo en cuenta el interés y el bien común, debería corresponder al rey, al político que conocemos, no sé si decir hoy, porque parece que el perfil de hoy no se parece mucho a este perfil, pero ese sería el carácter o el ideal del político que debería gobernar en cada país. Y por último, tenemos el último, que es el Brahmana, que tiene como principal guna, como principal cualidad a la cabeza, sattva. Sattva es lo que predomina en él, seguido de rayas y seguido de tamas. Entonces, esta persona va a tener unas cualidades que va a sentirse atraído por la espiritualidad, por la filosofía, por el pensamiento, también a veces se da que el brahmana tiene un tipo de conocimiento, está asociado con el conocimiento, y puede ser un conocimiento secular o puede ser un conocimiento, digamos, espiritual. Swami Dayananda los llamaba knowledge workers, es decir, los que están asociados al conocimiento. Pueden ser también seculares, pueden ser científicos, pueden ser investigadores. Si a uno de estas personas, de estos brahmanes, le dices, ponte a pintar una pared, no tienen la capacidad de ejecución. El que tiene como máxima preponderancia sattva no se siente atraído por la ejecución. Lo suyo es elucubrar, pensar, idear, diseñar. ¿Por qué? Porque no es capaz de sostener esas ideas a través de la ejecución. Y si le dais a un brahmana, a una persona, a un knowledge worker, por ejemplo, le decís, pinta la pared, lo que vais a encontrar es que después de 2 horas de estar metido en una habitación, va a pintar un cuadro y va a pintar horizontal. Va a hacer otro cuadro y lo va a pintar vertical. Y cuando llegáis os va a decir, he estado pensando esto, ¿qué crees que estaría mejor? ¿Pintar horizontal o pintar vertical? Se va a aburrir, no se va a sentir atraído, va a estar dando vueltas. Sin embargo, si se lo decís a un Shudra, a una persona de la primera categoría que pinte la habitación, en 1 hora lo tiene pintado. Venís y lo tiene pintado. Si le dais el trabajo a un brahmana, no lo va a hacer. No lo va a hacer. No sé si se va a aburrir, no se va a sentir inclinado hacia ese tipo de actividad porque no es lo suyo. Ahora, si le dais y le decís, diséñame un plan para organizar un aeropuerto, entonces sí que se va a sentir completamente absorbido para hacer ese tipo de actividad. Si a un Shudra le dices, por ese tipo de mentalidad, que diseñe un plan para dirigir un aeropuerto, no se va a sentir atraído y quizá no tenga esa capacidad. No es una capacidad que a uno le gustaría tener. Es una capacidad que se desarrolla, pero que es una inclinación inherente a la personalidad. Eso es lo que queremos ver, que es una capacidad inherente, no algo que a uno le gustaría ser.
a uno le puede gustar ser poeta o ser escritor, pero si no tiene el talante necesario, pues aunque lo desarrolle, será un poeta a lo mejor mediocre. Esto de las capacidades vienen con la personalidad, no es algo que nace de la nada. Entonces, esas son las 4 posibles combinaciones que vemos en toda sociedad. Ahora, el tipo de elección que tenemos sobre esas profesiones va a estar asociado, es decir, si tenemos que elegir nuestra contribución a la sociedad, la mejor manera de elección sería ¿en base a qué? ¿En base al nacimiento, en base a la actividad o en base a la composición, a la naturaleza, a las tendencias de la persona? Obviamente deberíamos elegir nuestras profesiones y para eso el periodo educativo al principio debería centrarse en descubrir nuestros dones y nuestros talentos para que uno cuando eligiese una profesión eligiese en base alguna, eligiese en base según el tipo de mente que tiene, según las tendencias que tiene, según la personalidad, según el carácter. ¿Por qué? Porque si uno elige en base a alguna, a ese tipo de personalidad, cuando esté trabajando va a sentirse bien, va a sentirse como en casa, porque lo que hace va justo en armonía con cómo es él. El problema al elegir la profesión y esa contribución a la sociedad resulta cuando mezclamos el tipo de actividad y el tipo de mente y los dos no son adecuados. Por ejemplo, una mentalidad, un tipo de mente tipo comerciante, tipo vaishya, tipo emprendedor. Si una mentalidad del tipo emprendedor se mete a política, ¿qué es lo que creéis que va a suceder? Pues que de la política va a hacer un negocio. Claro, porque la personalidad de esa persona, el tipo de mente que tiene, sus cualidades, piensan en hacer negocio, en hacer beneficio, en sacar beneficio. Y entonces va a usar los contactos que tenga en la política para hacer un negocio. Os resulta familiar, ¿verdad? Que haya vaishyas que se metan a hacer política y hagan negocios. Ese tipo de personalidad no se debería meter a política. No se debería. Deberíamos elegir personas que por su carácter, por sus tendencias naturales, fueran satrillas, ¿verdad? Y no vaishyas. Entonces eso lo deberíamos de ver cuando votamos. Si hay unas listas abiertas y se puede elegir en la lista abierta a quien voto, debería saber, eligiendo el perfil de esa persona, cómo es esa persona en sus gunas, ¿verdad? Otro ejemplo que nos encontramos también muy fácilmente, un satrilla, es decir, una persona con un carácter luchador políticamente, un activista. Si se mete a Brahman y va a enseñar, por ejemplo, como un profesor, va a usar la enseñanza para defender su ideología. Va a sacar provecho y va, por ejemplo, a defender a un gremio social o va a defender a algo político a través de la enseñanza. Va a captar militantes. En la universidad es muy típico. En la universidad, en filosofía, por ejemplo, uno va y se encuentra unos profesores estupendos que están haciendo propaganda política diferentes. Entonces, el buen profesor hace que la otra persona, su alumno, vea, entienda, comprenda. No está haciendo que se haga un militante de su causa. Le quiere hacer ver, quiere hacer que entienda, que comprenda. Entonces, 2 ejemplos típicos de cómo se mezclan la actividad, el karma, con un tipo de personalidad que no pega con ese tipo de actividad. Entonces, uno debería elegir su contribución para que la sociedad tuviese más eficiencia de acorde a sus talentos, de acorde a sus gunas. Y ahora, podríais decir, claro, eso es difícil de entender. Pues ese es el trabajo que debería empeñar la educación, en entendernos a nosotros mismos para poder saber cómo podemos contribuir mejor a la sociedad y poder tener un trabajo en el que nos sintamos bien y nos sintamos satisfechos. Un patrón a la hora de elegir hoy el tipo de trabajo, ¿cuál es? El dinero. La educación, como decía en la clase anterior,
La educación de los niños hoy en día, ya desde pequeños, se les está como pensada para el mercado de trabajo. Hoy aprendemos chino no porque nos interese el chino como cultura, sino porque hay más posibilidades de trabajo al estudiar chino. Es decir, por una causa enfocada en el dinero, exclusivamente. Eso no es educación según lo que hemos visto en la clase anterior. Hay una parte de la educación que ha de ser una educación destinada hacia mi profesión, pero hay una gran parte de la educación que está destinada a tener los valores morales, éticos, a conocer cuál es el propósito de la vida, a conocer los valores espirituales. Si esa parte no está, uno no conoce el propósito de la vida y está muy capacitado, puede tener unos dones, unas capacidades técnicas enormes, pero no conoce el sentido de la vida. Una desgracia. ¿Qué más cosas podemos ver de aquí? Si os fijáis en este tipo de esquema, no hay superioridad. Y esto es algo muy importante de ver, porque aquí uno podría decir, entonces el político es superior que la clase trabajadora. No, error. Nadie ha dicho eso. No hay ningún tipo de superioridad en base a las categorías ni en base al tipo de trabajo, porque cada grupo depende del otro. Es una sociedad como un todo orgánico, como un cuerpo orgánico en el que todos dependen de todos, no hay nadie independiente. Es decir, que es una sociedad colaborativa, no hay superioridad. Por eso hemos dicho que el espíritu detrás de esta visión radica no en que el éxito que yo tenga está en que gane más dinero. No, eso es lo que tenemos hoy, que elegimos una profesión porque me da un estatus social, porque me da tal dinero. Aquí el éxito va a estar en cómo atravieso las diferentes etapas de la vida y cuánto soy capaz de madurar y entender el propósito de la vida y cumplirlo. Totalmente diferente de cómo es hoy en día. Por eso decía que no hace falta traer ahora y replicar la sociedad védica, pero lo que sí queremos entender es el espíritu que hay detrás de este diseño de los Vedas para que tengamos una orientación más adecuada a la realidad. La realidad nos dice que tengo diferentes etapas de acorde a mi edad y a mis recursos que voy teniendo a lo largo de la vida, y en cada etapa es diferente. Si el éxito personal de una persona se mide por cuánto maduro, por cuánto crezco emocionalmente, por cuánto me estoy creciendo internamente, esa medida es mucho mejor que la de decir, he llegado a los 65 años y tengo tal cantidad de dinero en el banco, tengo este piso, tengo lo otro. No, eso es algo que puede ser útil, es decir, que no es una tontería, porque el dinero, como hemos visto, es Lakshmi. El dinero se necesita para tener un cierto grado de comodidad, pero tiene que haber un punto de contención en el que la búsqueda material se contiene. No es el fin, no es un fin en sí mismo, es un fin para que pueda desarrollarme y crecer. Y entonces esta visión está teniendo en cuenta que ese fin, el fin de crecer a nivel relativo, a nivel emocional y como persona, es fundamental. Y como fin último, moksha es el fin que he de buscar. Entonces, no hay ningún tipo de superioridad en el tipo de contribución y también depende mucho cómo hago mi trabajo. ¿Cómo hago mi trabajo? Sea el trabajo que sea el trabajo de un panadero o sea el trabajo del que está haciendo la presa como ingeniero. El trabajo de cada uno no se mide por la posición social, se mide por cuánto uno hace de bien lo que le corresponde hacer y cómo tengo el tiempo y los recursos necesarios para crecer dentro de esas categorías y de las etapas en las que estoy viviendo. Entonces vamos a ver que este esquema, si uno tiene el espíritu claro, vamos a ver que todas las personas, sin excepción, hemos de crecer. Y cómo vamos a ir completando esas fases que vimos la semana pasada va a ser lo que vaya determinando el éxito que tengo. Si llego a la fase de jubilado y todavía sigo pensando en acumular dinero, en tener una actividad frenética, no he aprendido, no he tenido éxito, no tengo éxito en la vida. Si no salgo de esa mentalidad, no tengo ningún éxito. Sigo todavía en la etapa anterior. Y en la etapa anterior, como vamos a ver cuando entremos en el tema de yoga, que quizá nos va a dar tiempo verlo un poquito,
va a suponer tener una visión aún estando en la fase de grihasta, en la fase de familia, en la que uno tiene que trabajar más, tiene que tener más tiempo para dedicar a los hijos, al cuidado de la familia, tiene más actividad porque tiene que pagar más cosas, tiene más compromisos. Aún en esa fase uno va a tener una visión propia de la acción, que va a ser la actitud de yoga, que vamos a ir viendo, en la que uno va a crecer, y va a crecer del trabajo, de la familia, de la acción, de cualquier acción que llamamos secular, uno va a crecer cuando tiene esa actitud de yoga. Entonces, vamos a ver que si tomamos a un millonario, tomamos al panadero, a un arquitecto, a un político o a un jugador de fútbol, todos ellos, sin excepción, van a tener que crecer, van a tener que resolver el mismo problema y todos van a entrar en la clase de Vedanta de manera en la que no hay diferencias. Todos tienen el mismo problema fundamental, todos han de madurar y no vamos a establecer una superioridad por el tipo de posición social o el tipo de profesión que tenga. Eso es un error que tenemos en la sociedad actual, que no tiene que ver con el tipo de sociedad que prevalecía en ese modelo histórico en el que se da la posibilidad de que la gente crezca independientemente del tipo de profesión que se tenga. Beneficios de este diseño que tenemos. Cuando tenemos a la vista este tipo de diseño, lo que hay que resaltar es que entendemos mejor nuestra posición en el mundo. Repito otra vez, porque esto es muy importante. Cuando tengo a la visión una sociedad en base a estos tres ejes, las cuatro metas, las diferentes etapas de la vida y cómo contribuyo a la sociedad, cuando tengo estos tres ejes delante, mi lugar, mi posición en el mundo es mucho más clara. Y si tengo esa clara cuál es mi lugar en el mundo, tengo una visión mucho más amplia que transciende o que rebasa la visión limitada que tengo cuando me veo como un individuo aislado, yo y mi familia, yo y mi trabajo, y de ahí no salgo. Cuando tengo una visión completa en el esquema de la totalidad, es decir, en esta rueda cósmica a la que formo parte y de que soy una parte en un engranaje dentro de esa totalidad y veo mi posición en el mundo desde ahí, entonces voy a tener una capacidad de visión que me va a permitir actuar con una agilidad y con una visión mucho más amplia y no una visión reduccionista. Voy a estar en armonía con la totalidad. Cuando tengo una visión de la totalidad y veo mi postura, mi lugar en el mundo desde esa visión de la totalidad, la acción, mi contribución, las etapas por las que voy pasando, todo tiene una luz que es más amplia y que me hace tener un sentido de totalidad, un sentido profundo de la vida que no tengo si me veo como me veo hoy en día, que es como un individuo aislado, con un trabajo pequeño. No. Había un ejemplo que creo que os puse en esta clase o en otro grupo que conté, muy bien hecho. Es de una empresa brasileña que crea jets, que tiene jets. Creo que os lo puse. Y sale, es un anuncio, entonces sale el anuncio y sale un señor que se llama José barriendo en un hangar y un jet de fondo. Y le pregunta al entrevistador: señor José, ¿y usted qué hace aquí? Y dice: construye aviones. No se ve como que solo está barriendo, se ve dentro de un proyecto mayor, se ve dentro de una empresa mayor, se ve dentro como formando parte de una visión mayor. Cuando uno tiene esa visión mayor a la vista, entonces la actitud que uno tiene ante la vida es muy diferente que si uno se ve separado de la sociedad, aislado, marginado, como un rebelde. Esta visión de orientarnos en el mundo a través de estas tres ejes es fundamental y nos hace ver el crecimiento en la sociedad como algo positivo, como algo en lo que crezco, como algo en la que voy a tener una madurez y voy a ir pasando esas fases con un crecimiento y con mayor madurez. Pues esto sería
este tema de las tres ejes del diseño social de la vida védica, en la que todas las disciplinas védicas parten de ahí. Ahora, ya que hemos terminado este tema, vamos a ver el siguiente tema. Ya lo empezamos aquí, lo dejamos empezado y continuamos en las siguientes 2 o 3 clases que tenemos por delante. El tema que vamos a empezar ahora es el tema del yoga.